Hola, muy buenas. Si habéis estado atentos a las noticias, habréis visto en las últimas semanas, en los últimos meses, cómo las principales potencias mundiales están a punto de completar sus misiones en Marte. Y dices, hombre, esto no es un podcast de astrofísica, pero ya os digo yo que esto tiene unas implicaciones políticas tremendas que hoy vamos a analizar con Fran. Así que hoy en Simple Política, la carrera hacia Marte. Comenzamos. Hola, Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy vamos a entender mejor por qué los países se ponen ahora a mirar a Marte y a la Luna. Francisco Javier Rodríguez, Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Iba a hacer ahora una pequeña broma con este sonido, con eso de Albert Rivera que dijo, escuchan esto, es el silencio. Bueno, realmente no es el silencio, pero Fran, ¿qué es lo que estamos escuchando? Pues mira, hemos escuchado sonidos reales de Marte, de nuestro vecino De del Marte. planeta rojo. Oh, eso es interesante. Marte, eso quiere decir que, bueno, que nos va a costar un poco coger el DeLorean esta vez, sino que vamos a coger una nave espacial Enterprise, halcón milenario, la que sea. No nos queremos aquí meter en polémicas entre los Trekkies y los fans de Star De Wars. Star Wars. Pero lo que sí que es verdad es que hemos puesto este sonido porque salimos del planeta Tierra, precisamente nos vamos a Marte, y es que hay misiones de 3 países diferentes que han llegado, bueno, no digo a la vez, pero casi, para investigar, bueno, pues la composición y determinar una pregunta que se ha hecho bastante en los últimos años, y es si alguna vez ha habido vida en Marte. Es verdad que a nivel científico es súper importante y puede tener una relevancia importantísima, pero en este podcast vamos al tema político, y es que hablamos de una carrera espacial. Mira, a principios de semana teníamos un episodio hablando de una carrera en diplomacia sanitaria con el tema de las vacunas y demás, y recordábamos la carrera espacial aquella de Estados Unidos con la Unión Soviética. Es decir, parece que tras años de que esta carrera no, bueno, pues se había quedado estancada, parece que vuelve a coger altura, y nunca mejor dicho, ¿no? Sí, bueno, como bien has dicho, es que el interés por la exploración espacial pues ha vuelto a aumentar, ¿no? En la última década. Sin ir más lejos, el Mike Pence, el ex vicepresidente de los Estados Unidos con la administración de Donald Trump, llegó Sí, a sí. decir en Famoso marzo. sobre todo en los últimos días. Sí, correcto, con todo el tema Claro, del Capitolio. correcto. Llegó a decir en marzo del 2019, creo recordar, que ya estamos inmersos actualmente en una carrera espacial como la que se vivió en los años 60 entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, en plena Guerra Fría. Aunque ahora, dijo Pence, con apuestas mayores, como sería pues enviar un hombre a Marte, ¿no? No estamos hablando de la Luna, sino ya de Marte, a millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Pero bueno, como hemos dicho, en la última década pues ha vuelto a resurgir este interés y podemos decir que más allá de los Estados Unidos y Rusia, ¿no? Que sí que han llevado a cabo misiones espaciales o de investigación pues de la Luna. Sobre todo Estados Unidos es el único país del mundo que ha conseguido poner un hombre en la Luna, ¿vale? Bueno, y hay gente que lo pone en duda. Sí, hay, bueno, que, aquí hay que decirlo todo. Pero aquí no, sí, obviamente sí. vamos con la corriente mayoritaria. Sí, vamos, vamos. Estados Unidos ha Oye, puesto, pero bueno, un día de hecho tendríamos que 12. explicar todas las teorías de la conspiración, sobre todo de la Luna, es decir, todos los argumentos que da la gente para argumentar Sí. que no se ha pisado. Y no son pocos, ¿eh? Es decir, si dedicamos un episodio solo a decir todos los detalles por los que el hombre no pisó la Luna, yo creo que hasta podríamos convencer a alguno, ¿eh? Sí, bueno, tendríamos de hecho un mes temático, quizá, ¿no? O Sí, medio año temático de, teorías de conspiratorias, sí, argumentos. sí, sí. Bueno, Bueno, y un poco, pues lo que hemos dicho, vámonos a irnos al cauce oficial y científico, ¿no? Que es que pues Estados Unidos pues llevó el hombre a la Luna, de hecho ha llevado sí. hasta 12 Ujú, norteamericanos blancos pues han pisado la Luna desde el 1972 que no hemos vuelto, ¿no? Y ahora pues ujú. no solo Estados Unidos, sino que otros países, como veremos, pues tienen como objetivo, como meta, pues colocar un hombre, devolver a un hombre a la Luna en los próximos años, ¿vale?
Sí, no, además se dice que en Estados Unidos se dedicó como una década, en los años 60, precisamente a conseguir lo de 1969, es decir, por Claro. primera vez llegar. Claro, claro, claro. Bueno, en el marco de esta carrera bueno, no, bueno, tiene que ver la carrera armamentística, ¿no? Porque al final, Sí, si creas cohetes más potentes para llevar misiles, pues te servirán luego para ir al espacio, ¿no? Y al final y están... es la Guerra Fría, es decir, es Eso es. ganarte en guerras en Corea, en Vietnam, es ganarte viajando, o sea, yendo el primero a la Luna, es Sí. ganarte en armamento, sí, sí, sí. Pues por eso mismo, como veremos, la exploración del sistema solar, pues no solo es una cuestión científica, ¿no? Ya que tiene fuertes implicaciones políticas, ¿vale? Ujú. Sí, sí. Actualmente, como hemos dicho, pues Estados Unidos y Rusia pues siguen teniendo esa hegemonía, digamos, ¿no? Relativa del espacio, pero últimamente, en los últimos años, les ha salido un tercer actor Mm. en esta carrera, que es China, que ha Ujú. recogido el guante a las tradicionales potencias del espacio y pues últimamente está llevando a cabo misiones importantes como la de colocar un satélite, una nave en la cara oculta de la Luna o enviar esta misión a Marte, ¿vale? Sí, sí. No, no, o sea, es interesante porque cada vez más países están precisamente en esta carrera. Pero estamos hablando precisamente hoy, por decirlo así, o esta semana, estamos hablando de esta situación, de esta carrera hacia el espacio, porque cuéntanos un poquito más qué ha pasado en Marte estos días. Pues bueno, como bien hemos dicho, pues hasta 3 países han conseguido llevar hasta el planeta rojo naves de investigación que han, bueno, pues digamos que han llegado a su destino, han llegado a Marte en los últimos días, ¿no? Son 3 países, son los Estados Unidos, China y además Emiratos Árabes, ¿vale? Emiratos Es Árabes que de curioso. esta manera se convierte en el primer país árabe en enviar una nave a nuestro vecino Marte. Ujú. Mira, hablábamos de que la exploración espacial tenía fuertes implicaciones políticas y para muestra un botón. Emiratos Árabes celebra precisamente estos días el 50 aniversario de su fundación. O sea que hay quien se conforma con hacer un desfile, mientras que los Emiratos Árabes pues, prefieren enviar una nave a Marte. Bueno, Y además también hay que tener en cuenta que dices el 50 aniversario, es decir, es lo que podríamos llamar un país joven. sí, 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 en efecto. Y, Es una y- apuesta de y- su líder, personal, casi podríamos decir. Y como bien hemos dicho, es el primer país árabe, ¿no? En mm, enviar una sonda al planeta vecino. Son sí, palabras sí, a mayores. Marte. Ujú. Bueno, y a ver, como siempre también me encanta meter a España en todos nuestros episodios de los viernes, a calzador, ¿no? Si hace Hombre, la falta. carrera espacial creo que te va a costar un poco más, ¿eh? Pues te voy a sorprender un poco, porque ya no solo Venga. estamos hablando de los telescopios, que, o sea, en las Canarias, ¿no? En varios lugares de España que hay instalados, ¿no? Sino que España pues tiene algo que ver en la llegada de los Emiratos Árabes a Marte, ¿vale? Ujú. Porque España es el primer lugar, el primer país del mundo donde se supo que la sonda Hope, Esperanza, que es así la Sí. bautizaron los emiratíes, había entrado con éxito en la órbita de Marte, ¿vale? Y Ajá. es que las señales de la nave se han recibido en la base que la NASA tiene en Robledo de Chabela, que esto está cerca de Madrid, ¿vale? Pues, y que seguramente yo creo que poca gente sabría que la NASA tiene una base ya no cerca de Madrid, sino en España. Correcto. Hablábamos hace unas pocas semanas de las bases norteamericanas en España, pues al hilo del tema de la Sí, OTAN. Bueno, pues aquí tenemos correcto. otra. Claro, conocemos las bases militares, Rota y demás, pero es verdad que las bases, como tú dices, una base de la NASA, primera noticia y oye, Sí, 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 veo que sí. no te cuesta meter a España, hablemos de lo que hablemos. Siempre tenemos la patita puesta en algún Sí, sitio. Bueno, sea como sea, los emiratíes, volviendo un poco al tema, han puesto sí. esta sonda en órbita al planeta rojo para estudiar las particularidades de su atmósfera. Que esto, a ver, Ujú. un científico, un físico os lo explicará mejor, pero básicamente es que pierde atmósfera a unos Vale. niveles muy, muy rápidos, ¿no? Entonces, están investigando si eso fue la causa por la que Marte dejó de ser hipotéticamente un paraíso hace miles de millones de años, ¿no? Vale. Y para ello, pues han contado, pues no solo con los millones de sus jeques, sino también con una fuerte participación norteamericana, como hemos visto con el tema de la NASA en Robledo de Chabela, Sí. ¿vale? Y bueno, y por otro lado Ujú. tenemos China, ¿vale? Que también ha conseguido hace pocos días poner otra nave en la órbita de Marte. En este caso es la Tianwen 1, ¿vale? Ujú.
Esto pues es otro hito de la exploración espacial china, pues tras haber posado, recordaréis hace poco, pues una nave en la cara oculta de la Luna, la Chang'e, ¿vale? Sí. Fue un hito científico, nadie lo había hecho antes, debido a su dificultad, porque necesitabas un satélite que orbitara la Luna y que rebotara la señal de la nave. Bueno, una ingeniería tecnológica que de momento ningún país pues había llevado a cabo, ¿no? Sí, que además En, precisamente lo que demuestra es eso, que te está ganando la batalla, es decir, somos tan buenos tecnológicamente que hemos conseguido hacer algo que era muy complicado como enviar claro, la... la Sí, sí. sonda esta a la cara oculta A la de la cara Luna, ¿no? oculta, que es complicado, sí, sí. Y además la Luna, donde Estados Unidos, a ver, que esto no es baladí, plantó Exacto, su es muy bandera, ¿sabes? simbólico también, sí, sí. Claro. El día que China ponga una bandera de China en la luna, pues claro, ¿Qué será pasará, no? súper ¿Haremos, simbólico. haremos como la Antártida? No, no lo sé, esto ya Bueno, llegará ya. en su día, lo veremos. Bueno, en su caso, la nave asiática dará vueltas al Mm, planeta rojo, ¿no? Y está previsto que en mayo amartice, ¿vale? O sea, no podemos decir aterrice porque no es la Tierra, ¿no? Entonces claro. amartice. Esto se está empezando a utilizar mucho este concepto de amartizar, Sí, ¿no? vamos a Últimamente. tener que empezar a aprender a preguntar a la Fundé de la BBVA, que es como Eso es, la que se encarga casi de decirnos a los periodistas cómo se pronuncian los neologismos. Vamos eso a tener es. que pedirle también qué pasa con Marte. Con Marte, ¿no? Pues ahora se utiliza pues, amartizar, ¿no? Pues Amortizar, venga. amartizará en las próximas semanas, en mayo aproximadamente, ¿no? Ujú. Aquí recordamos un detalle. China, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética, en los años 60, estaban inmersos en una carrera tecnológica y espectacular, ¿no? Sí. En China, pues vivía una situación pues muy diferente, ¿no? Y se dice que Mao, en su día, pues mientras veía por la televisión pues, el lanzamiento del Sputnik y la llegada a la Luna, pues dijo que China en algún día pondría en órbita satélites. Pues bueno, pues Mao no se equivocaba. Bueno, a ver, tampoco no era un compromiso muy... No, no puso una fecha ni nada, ¿eh? Es También más un era sueño, fácil de... ¿no? Pero bueno, Sí, también hay que tener en a cuenta la ver, situación de China en aquel año, ¿no? sí, no, en aquel momento era muy poco Claro, creíble, eso es cierto. eso es, eso es. Sí, sí, sí. Y bueno, y por último, pues el tercero en discordia, pues tenemos a los americanos que han enviado a Mm, Perseverance para que, bueno, que amartice también en nuestro planeta vecino, ¿no? El rover, que es este robot con ruedas que se mueve con desenvoltura en la superficie marciana y que hemos visto tantas veces en los informativos, se encargará sí, de buscar signos de vida antigua en el cráter G0, ¿vale? Y de G0 es como se llama el cráter, es en sí. yugoslavo y de recolectar restos de piedras marcianas para, atención, un posible regreso a la Tierra en misiones futuras. No han concretado cómo, pero el objetivo es que este rover, este robot, pues guarde Mm, esas piedras marcianas con el objetivo de que vuelvan a la Tierra pues, para ser investigadas, porque los equipos necesarios para investigar estas piedras pues pesan demasiado como para llevarlos a Marte. Entonces, pues ujú. bueno, el rover nos lo guardará durante unos años a ver si somos capaces pues, de llegar a ellos, ¿no? Ah, muy bien. ¿Por qué coinciden las 3 misiones a la vez en Marte? Esto no se trata tanto de política, sino una situación, pues, a una situación física, científica, ¿no? Vale. Porque es que la Sí, posición del planeta rojo es ideal para enviar naves y estudiar el planeta, ¿vale? Es vale. O sea una que justo cuestión. ahora es un buen momento Eso es, para animarse a hacerlo. eso es. Y lo han hecho estos tres países, pero es lo que tú estás comentando. O sea, no son estos tres países los únicos que han apostado por una exploración espacial. Es decir, que al final lo estamos comentando. O sea, la carrera armamentística, la carrera ahora por las vacunas, etcétera. Y tenemos, de nuevo, como decíamos, vuelve a la vida la carrera por la exploración espacial y, como tú dices, o sea, varios países que se están metiendo a tope, Sí. por decirlo así. Sí, sí, bueno, hemos hablado ahora de Estados Unidos, Rusia, China, Emiratos Árabes, ¿no? Pero hay otros países como Israel, India o Japón, ¿no? Además de Europa, en consorcio, ¿no? Todos los europeos, que Sí, la tienen Unión Europea plan. tiene su propia agencia Eso europea. es, ¿no? Que actúa como un país, por entendernos, Sí, ¿no? su NASA, la NASA europea es como un país entero, sí, como si Europa fuese un Eso es, país. ¿no? Pues también los europeos pues también tienen planes para llevar a seres humanos a la Luna, que es nuestro satélite, ¿no? De momento, como me dijimos al principio, solo 12 seres humanos, ¿no? Todos hombres blancos estadounidenses, han puesto un pie en nuestro satélite, que como hemos dicho también antes, pues no visitamos desde 1972, ¿vale? Ujú. Y ahora recordando un poco todo el tema de la carrera espacial de los años 50 y 60, ¿no? Como hemos dicho, pues que los Estados Unidos llegaran primero a la Luna, pues fue un golpe de efecto para los soviéticos, ¿no? Un golpe para los soviéticos y un golpe de efecto en esta carrera tecnológica, ¿no? Para la exploración espacial. Podríamos decir que incluso hasta definitivo
¿no? Porque de alguna manera era el jaque mate, ¿no? De que los Estados Unidos estaban dando en este sentido a Sí, la Unión Soviética. en esa competición de Guerra Fría, de ganarte en todos los aspectos, menos tirarte una bomba encima, Claro, pues sí, claro. claro, Sí, sí, claro. sí. Aunque hay que decir que la URSS parecía que llevaba ventaja, ¿no? Puesto que años antes de aquel julio del 69 en el que vimos bajar del Apolo a Neil Armstrong, ¿no? Pues ya había puesto la Unión Soviética a un hombre a dar vueltas por la Tierra, a orbitar la Tierra. Pregunta de trivial, a ver si sabes el nombre. Es que solo me viene Gagarin a la cabeza. Pues Pero te no daría sé el si me quesito. estoy Te daría, equivocando. te daría el quesito, te daría el quesito. Tendrías Me quesito. darías el Yuri quesito. Gagarin. Vale, vale. No, es que solo me venía ese nombre. Es el quesito verde en este caso, que es el científico, ¿no? El Pues sí, científico, correcto. correcto, ¿no? Entonces, bueno, Rusia ya había puesto a un hombre, bueno, la Unión Soviética, perdón, en órbita, ¿no? Yuri Gagarin había enviado pues a la perra Laika, ¿no? Había puesto al Sí. Sputnik en No órbita. he dicho Laika porque sí que me acordaba que era la perra. Era la perra, ¿no? Pero bueno, finalmente los Estados Unidos pues se llevaron el gato al agua, aunque hay quien defiende lo contrario, ¿no? Hay un documental de la BBC que se llama Cosmonautas, ¿vale? Que es muy recomendable, en el que se explica que la auténtica potencia vencedora de la carrera espacial fue realmente la Unión Soviética, porque, como Ujú. hemos dicho, fue la primera que puso un hombre en órbita, un satélite y una estación también, la Mir, que todos Correcto, recordaremos, la Mir. ¿vale? Sí, sí. Además, los avances tecnológicos de los soviéticos fueron la base para misiones como la Estación Espacial Internacional, que es, como hemos dicho, pues un hito de la colaboración internacional en materia de investigación espacial. Bueno, también será interesante buscar ese documental de la BBC precisamente para contrastar y ver claro, cuando tienes el simbolismo de ser el primero en pisar la luna, pues parece que el vencedor de esa carrera ha sido tú. Pero bueno, la Claro. BBC, como decimos, señala lo contrario. Estamos comentando Estación Espacial Internacional, que es colaboración internacional. Antes nos hablabas también de que los Emiratos han tenido ayuda también por parte de Estados Unidos en las misiones actuales. Dentro de esta carrera, que parece una competencia, estamos hablando mucho de colaboración entre países. ¿Es normal que haya colaboración entre países cuando en realidad parece que lo que queramos es, o lo que queramos, lo que quieren esos países es destacar y ser el primero? ¿Es normal esta colaboración? A ver, es curioso, pero es normal. Ha habido colaboraciones entre países, entre potencias, ¿no? Para llevar a cabo misiones, pero antes de hablar de ellas, hay que dejar claro que, como hemos dicho hace un rato, la investigación espacial tiene mucho que ver con la investigación armamentística, ¿vale? Hmm. Podemos decir que todo el programa espacial nace de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y del salto tecnológico que protagonizan los Estados Unidos con la bomba atómica pues, que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, algo que hizo, digamos que ponerse las pilas al resto de potencias, ¿no? Por ejemplo, 4 años después del lanzamiento de las bombas, la Unión Soviética ya tenía su bomba atómica. ¿Pero qué pasaba? Que es que pesaba tanto que necesitaba crear cohetes más pesados, ¿vale? Entonces, cuando fabricó cohetes que eran capaces de llevar esas cabezas atómicas tan pesadas, pues vio viable, pues oye, pues con esta potencia pues podemos ir al espacio, ¿no? Ujú. Dada pues la potencia, ¿no? Esta que tenían, pues oye, pues si Sí. podemos transportar cabezas nucleares de una punta del mundo a la otra en misiles, pues a lo mejor estos cohetes nos ayudan a llegar a la Luna, ¿no? Ujú. Como anécdota, el padre del programa espacial soviético fue Sergei Korolev. ¿Vale? Es un ingeniero Ajá. que, según sus allegados, pues destacó más por sus dotes políticas y de liderazgo, ¿no? Tan Bueno, carismático era, ¿no? Pues que Stalin lo llegó a enviar a un gulag, ¿vale? De esos centros bueno, esos campos de concentración soviéticos en el año sí. 39, ¿vale? Pero digamos que era una mente demasiado brillante para desperdiciarlo así en un gulag, por lo Sí, que el gobierno soviético, Stalin, decidió recuperarlo, ¿vale? claro. Tan esencial fue Korolev para la Unión Soviética que su identidad se mantuvo en secreto hasta su muerte, casi. O sea, que es casi, bueno, pues eso. O sea, para que te saquen de un gulag los mismos que te enviaron, para que trabajes con ellos, o sea, bueno, Muy pues bueno tienes que ser. sí, no, claro. Claro. Estoy pensando ahora, por ejemplo, también me ha venido a la cabeza el proyecto Manhattan, que es precisamente el que lleva a Estados Unidos a la bomba atómica Sí. con, en principio, mentes brillantes de la física, etcétera, en Estados Unidos. Y al final es lo que tú dices, o sea, estos programas son
obviamente la bomba atómica, todos conocemos su desgraciado final en Hiroshima, Nagasaki, pero en realidad es lo que tú dices, forzaron o ayudaron a un Claro. desarrollo tecnológico importante, más allá de lo que pensemos de si es importante enviar a la gente a Marte o no. Pero Sí, bueno, sí, al ahí final está. son la base, ¿no? Es Exacto, triste, es la base. paradójico, ¿no? Que una guerra pueda ser la base de algo, pero al final, pues, Bueno, si es algo positivo, pues mira, oye, al menos algo es algo. claro, bueno, es una base. Entonces, claro, hemos puesto el ejemplo he puesto el ejemplo de las cabezas nucleares, pues para poner, pues para Sí, comentar cómo los cohetes tenían que ser más pesados y claro, si tenían más potencia, pues dijo, ojo, pues vamos a enviarlos al espacio a ver qué pasa, ¿no? correcto. Sí, 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 sí. Pero oye, una cosa, que es que el padre del programa espacial norteamericano, ¿vale? De sus rivales, es que también tendría para una película, ¿vale? Ujú. Vamos a hablar muy Cuenta, rápido de cuenta. él. Fue Sí. Werner von Braun, ¿vale? Ajá. Que como su nombre indica, era de origen alemán. Sí. Exmiembro de las SS nazis, ¿vale? Ajá. Y Sí. creador de los famosos cohetes V2, que fueron una auténtica pesadilla durante los bombardeos nazis de Londres durante la Segunda Guerra Mundial, ya que eran tan rápidos que es que ni llegaba a oírse el zumbido de su aproximación, O ¿vale? sea, un señor de la guerra, casi. Un señor de la guerra, sí, sí. Un maestro de la Un guerra. maestro de la guerra, correcto. No obstante, en los últimos días del nazismo, y como si de un trofeo se tratara, soviéticos y americanos pues intentaron ficharlo, que bueno, querría decir capturarlo, para reclutarlo para sus programas armamentísticos y sus futuros programas espaciales, ¿no? Sí, De sí. hecho, Korolev, Ajá. el El, padre el soviético, del sí, soviético, sí. pidió reclutarlo para su equipo, ¿vale? Ajá. Pero ¿qué pasó? Que al final Von Braun consiguió pactar a espaldas del nazismo y de Hitler, con quien parece que no acababa de encajar mucho, o al menos eso se ha dicho después, ¿no? Pues Ujú. a espaldas de ellos, pues pactó su rendición a los Estados Unidos y la de sus colaboradores. Y a Vale. cambio, Von Braun tendría que trabajar para las Fuerzas Aéreas norteamericanas, y así Vamos, hizo que a casi cambio de hasta que el no le final de su pasase nada, a cambio de Ujú. que no le pasase Eso es. nada como nazi, pues a trabajar para los Estados Unidos. Claro, claro. Y desconsiderado el padre del programa espacial norteamericano. Ujú. Bueno, Es curioso, ¿eh? lo que quiero expresar con todo esto es que lo que hemos dicho, que los albores de la carrera espacial estaban íntimamente relacionados con el desarrollo de armamento, ¿no? Por lo que, digamos que volviendo al tema de la colaboración, pues en un principio poca información se pasarían entre ellos, ¿no? Unos a otros, ¿no? Pero sí que es cierto, volvamos a lo que había comentado al principio, que a lo largo de las últimas décadas, pues sí que ha habido colaboraciones interesantes entre potencias, pues para desarrollar tecnologías y llevar a cabo misiones en el espacio. Sin ir más lejos, Ujú. la Estación Espacial Internacional es un ejemplo de ello, de colaboración entre Es que varios claro, claro. países Sí, europeos, ¿no? sí, Y sí. además ha habido misiones compartidas entre Rusia y China. También ha Ujú. llegado a haber alguna misión. China, de hecho, en su plan quinquenal tiene marcado como prioritaria la exploración espacial. Y en este sentido, lo digo porque últimamente ha protagonizado, digamos que acercamientos más científicos quizá hacia los Estados Unidos. Y explicamos, el director de su NASA particular, la NASA china es la Administración Espacial Nacional, ¿vale? Ujú. Pues el director de esta, el físico Zheng Keihan, que es una de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time, ¿vale? Ajá. Se llegó a reunir hace poco tiempo con Jim Bridenstine, que es el director de la NASA, lo que algunos interpretan como una ventana de colaboración futura entre chinos y americanos en la carrera, bueno, en la exploración espacial, ¿no? Y cuidado, porque es que Sí, sí. estamos hablando de las dos grandes potencias actuales que se están pues, jugando la supremacía mundial, ¿no? Sí, no, no. Y que sobre todo en la época Trump decíamos que bueno, que China y Estados Unidos tienen una. Bueno, la guerra comercial continúa, ¿no? Pero que el enfrentamiento estaba bastante álgido y es extraño. Es extraño que China Sí, y Estados Unidos se acerquen posiciones. Obviamente hablamos de dos científicos, por decirlo así, con una gran claro. responsabilidad, pero hablamos de dos científicos Sí, que sí. están hablando para colaborar. Y como vemos, el mundo científico, el mundo de la academia, por decirlo así, va por un lado y el mundo político va por el otro. Ajá. Para acabar, estábamos hablando de Marte y has hablado de la Luna que es el único sitio donde un humano ha pisado, por decirlo así, de los Ujú. dos, entre Marte Sí. y la Luna. Tengo entendido que las potencias vuelven, todos estos países que nos estás diciendo, vuelven a poner sus ojos en la Luna, es decir, desde 1972 no se pisa. Ahora yo intuyo que ya no es solo pisarlo, sino, no sé, controlarlo, o sea, invadirlo. ¿Qué, Claro, qué está volvemos un pasando? poco a aquello que hemos comentado hace unos minutos de la bandera, ¿no? ¿Quién será el Sí. siguiente país que clave su bandera en la Luna? ¿Y qué pasará con la Luna una vez que sea
no es que no sé cómo llamarlo, Una zona accesible, una zona, una vamos a decirlo región, así. una zona accesible para una Claro, Antártida, una nueva Antártida, ¿no? Claro, exacto. Vamos a pensar en que a lo mejor hoy no, pero a lo mejor dentro de 20 años resulta que la Luna no es tan difícil. No Claro, digo que vivamos allí, no estoy diciendo eso, pero que no sea tan difícil eso pisarla, es. que digas, bueno, pues mandar una misión es sencillo. Eso es. Entonces, ¿cómo se reparte la luna? Bueno, o si se tiene que Claro. repartir. Eso también es otra pregunta que se tendría que hacer. De momento, ante el avance chino, sí que es cierto que Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, aceleró los planes de su país para volver a enviar a seres humanos al espacio. Sí que hay que decir que la explosión del transbordador Columbia a principios del siglo XXI, hace casi 20 años, pues supuso un mazazo para el programa espacial de los Estados Unidos, ¿no? Pues, todos recordamos que pues, hemos visto varias veces como Estados Unidos envía sus sondas a través de otros lanzaderas, Sí, ¿no? Desde Cabo de Cañaveral, ¿no? colaboraciones, sí, sí, Eso sí. es. Pero parece que ahora ha decidido volver a jugar fuerte en Vale. este tema. Trump incluso llegó a decir hace poco que los Estados Unidos pondrían a un hombre en la Luna en 2024, algo que, dada la situación que estamos viviendo, pues quizá es improbable. ¿Vale? Ya, Pero no, bueno, claro, y además también supongo que contaba con el hecho de que eso le hiciese ganar también la reelección en las elecciones de noviembre. claro, claro. Pero al final también subyace una idea que es, digamos, buena, ¿no? O al menos Ujú. es una visión de futuro, ¿no? Que es usar la Luna como plataforma de lanzamiento del ser humano hacia las estrellas, ¿no? Como una parada Ajá. intermedia, que no será Sí, intermedia, ¿no? Pero una primera, un sí, habituallamiento hacia el viaje hacia correcto. Marte, ¿no? Vale, sí, Entonces, sí. quien la controle, digamos que se llevará al gato al agua, ¿no? De ahí que haya tanto interés en nuestro satélite Sí, no, actualmente. al final no acaba de ser la misma carrera armamentística espacial que nos estabas comentando, simplemente que han descubierto una estación de habituallamiento Ujú. para hacer una parada Claro. y a ver quién la controla, sí, sí. Eso es. Y bueno, y no quiero acabar el episodio sin destacar que también que cada vez son más los países que deciden abrir agencias espaciales, ¿no? Este es Ujú. un negocio que parece estar en auge, ¿no? Y hasta 13 estados ya han puesto en marcha agencias para conseguir un nicho en un mercado que se calcula cada año produce unos 300.000 millones de euros. Ya, habría que ver también cómo otro día tendríamos que investigar de dónde, o sea, cómo ganas 300.000 millones de euros con Sí, misiones a Marte. Más porque parece más, yo creo que todos los que estoy escuchando pensan, es más un gasto de mucho dinero sí. más que un ingreso, pero Claro, bueno. siempre hay en esto, pues los científicos ya no solo en tema espacial, en otras cuestiones, en otras investigaciones, pues muchas veces se quejan que los estados o las empresas pues no arriesgan con cosas que saben que hay muchas posibilidades de que salga mal. Sí, Entonces habría sí, sí. que analizar como dices. Pero bueno, estamos hablando Sí, sí. de países como que han Ujú. abierto una agencia como Luxemburgo, Paraguay, Filipinas o Portugal. Yo no sé, Filipinas, Luxemburgo, enviando una nave espacial. O sea, yo pienso en plan, o sea, no lo sé, pero de Filipinas, ¿no hay otra cosa mejor? O sea, en Filipinas no hay otra Hay prioridad económica, es otras decir, prioridades. Bueno, al final piensa que pero bueno, no estamos hablando de grandes misiones, de naves, sino a lo mejor de, ya, de de enviar una nave a microsat- Marte. No, estamos Ya. hablando de satélites, de nanobots. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, Cataluña ha puesto en marcha el programa New Space recientemente, Sí. que más de uno pues ya ha bautizado como la NASA catalana, ¿no? Que al final el objetivo que tiene es enviar pequeños satélites pues para hacer pues estudios, bueno, para cartografiar el mundo, hacer estudios meteorológicos, bueno, una cosa Claro. más prosaica, ¿no? Que no el objetivo que tienen los Estados Unidos y China, ¿no? Al final estas agencias nuevas pues no pretenden estar a la altura de la NASA o de la NASA china, ¿no? Que Mm. tienen objetivos, como hemos dicho, mucho más ambiciosos. Sí, Sino lo que quieren al final es un poco escoger tajada en este negocio que como hemos dicho, pues va a la hoja, va al sí, alza. no, claro. Sí, como estás diciendo ahora, es decir, por ejemplo, el programa New Space que dices tú, cartografiar, etcétera, pues claro, esa cartografía, si la vendes, claro, de ahí sacas dinero y la puedes vender a otros países, o si Y al final, creas un sistema meteorológico potente, puedes vender los servicios, claro, bueno, por sí, ahí, por bueno, ahí y al también hay final es dinero. gente contratada, es bueno, sí, al final tiene, Claro, tiene su, sí, sí. su qué. No, y además que en España, por ejemplo, y en otros países, pero que en España siempre decimos que la economía está basada en sectores de bajo Eso es. valor productivo, turismo, no sé qué, no sé cuántos, y esto obviamente las personas que contratas son de un alto Eso es. valor y genera alto valor. Eso es. Pues interesante este viaje por fuera de la órbita terrestre. Hemos aprendido también ¿cómo era? Amartizar, en vez de Amortizar. aterrizar. Sí, sí, hay que Amartizar, acostumbrarse.
a esta palabra. Hay que acostumbrarse, hay que aprender a amartizar. No sé si alguna vez, yo creo que ya nos quedará lejos de que nosotros, cualquier ciudadano, pueda amartizar, pero bueno, lo dejaremos ahí. Bueno, esto es No sé, más un eslogan cuidado. creo, considero, pero se dice ya que ya ha nacido el ser humano que pondrá los pies en Marte. Claro, pero eso me lo creo, pero bueno, ya estoy pensando en plan los delirios de Elon Musk y de la gente de Virgin de que haya turismo directamente. Y bueno, de momento que los experimentos de Elon Musk están saliendo, bueno, le está saliendo el tiro por la culata, porque los cohetes no hacen más que explotar. Elon Musk está triunfando ahora más escribiendo tweets que hacen subir las acciones a Bitcoin, a mil cosas. Está triunfando más en Twitter casi que con sus negocios. Pero bueno, ¿quién va a criticar a Elon Musk? Ya nos gustaría a nosotros haber tenido alguna iniciativa empresarial como las de Elon Musk. Francisco Javier Rodríguez, Fran, te escuchamos en La Clave, te escuchamos cada viernes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nos escuchamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.